Hola compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a continuar con lo que es mi crítica al libro negro del ateísmo de Asdrúbal Valenzuela, quien es el creador de la página Soy Ateo y Ateo Digital. O sea, es el conjunto de redes con la que él se hace llamar. Bueno, el capítulo 2, nos toca el capítulo 2 y titula Un Dios que lo puede todo, lo sabe todo, está en todo lado, pero no hace ni sirve para nada. No hace nada ni sirve para nada. Bien, comienza con la siguiente afirmación. El ser humano argumenta que tenemos la necesidad de creer en algo para llenar nuestro vacío existencial en este mundo. Dioses que al mismo tiempo y otras nuevas creencias los han matado y hoy las conocemos como mitología, pero que en su tiempo y época eran dioses tan válidos y poderosos y fuertes como en la actualidad, y me voy a dar el tiempo de nombrar algunos para afianzar el conocimiento que deseo saques con la lectura de este libro, ya que si eres del que piensa que tu Dios es el único y que tu Dios es el verdadero, pues estimado amigo, déjame decirte que estás más equivocado y falto de conocimiento que un niño de 3 años en la NASA. Bueno, esto es lo que dice en el segundo capítulo de su libro. Asdrúbal en pocas palabras nos indica que, dado que todos los dioses conocidos por el hombre son mitología o pasaron a serlo, el cristianismo también parte de una mitología y que por lo tanto Dios no sirve para nada. Eso es en general lo que nos trata de decir. Me llama también la atención que diga que los antiguos dioses creados por las diferentes culturas tuvieron poder y eran tan válidos como en la actualidad. O correcto, eran válidos en el sentido de que la forma de razonar en el mundo antiguo era más que nada de orden teocrática, o sea, el conjunto de creencias religiosas era involucraba, o sea, la forma que ellos tenían para razonar. Mm, pero bueno, situar a Cristo en calidad de mitología ya es pues el último recurso para tratar digamos, de desacreditarlo, porque no es algo que sea tan sencillo. Para empezar, todos los ídolos, los dioses antiguos de las religiones de las distintas épocas, no son nada concreto. O sea, también hay que distinguir, ¿no? Porque los, los dioses de las religiones abrahámicas, o sea, de las tres religiones más grandes del mundo, provenientes de Abraham, si se quiere, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen la idea de un Dios universal, sí. Pero en las religiones arcaicas, eh, estos dioses no eran de estas características. Había pueblos antiguos que consideraban que su Dios tenía poder en esa ciudad nomás, en ese pueblo o en esa región. En la Biblia también se puede ver algo de esta idea con los otros pueblos que rodean a los hebreos. Pero en general no se puede hacer una afirmación, o sea, de que si los dioses antes tuvieron poder o no. Yo sé que Asdrúbal se refiere a que tenían validez, o sea, tenían poder en la sociedad para organizarse, claro. Por ejemplo, el tótem para las tribus antiguísimas era, o sea, era también un elemento para poder organizar sus comunidades y les servía para distintos temas, digamos, de costumbres sociales. Si todos estamos bajo el tótem
del águila, bueno, dependiendo de la tribu, tenías que casarte con otra persona de distinto tótem. Había tribus también que exigían que la endogamia, que se casen con la gente que se representa bajo su mismo tótem. Comer al animal del tótem estaba ligado a supersticiones, buenas o malas, depende. No se puede ser preciso en esto. El matar a un animal de un tótem enemigo, el matar a un animal de nuestro tótem, o sea, tenía sus cuestiones místicas y supersticiosas más que nada. Entonces, hasta ahí es lo que podría, digamos, explicar en esta parte. Pero dado que estamos aquí, digamos, tocando el tema del Dios bíblico, casi no se puede encontrar un Dios con tanto respaldo, con tanta historia profética y todo eso como el Dios de la Biblia. En realidad, en la Biblia vemos que Yahvé, ¿no? Elohim Adonai, o Dios, es el Dios el que verdaderamente tiene poder y se manifiesta. O sea, a lo largo de la Biblia se ha peleado por esto, ¿no? El pueblo judío ha ido, digamos, de la mano de este Dios que se ha manifestado en la historia como liberador, victorioso, verdadero y universal, diremos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, continuamos con lo que nos dice Asdrúbal. El caso es que no se puede catalogalizar a Jesús como mitología, porque definitivamente es un personaje concreto dentro de la historia. El tiempo y el escenario en el que él se ha desenvuelto corresponden a elementos y personajes reales también. No podemos rebajar a Cristo a la categoría de mitología porque sencillamente más del 90% de los historiadores serios califican la existencia de Cristo como un hecho histórico. Es más, bueno, esto ya en el libro de Asdrúbal nos da una lista de dioses mitológicos que abarca más de el 35% del libro. Páginas de páginas solo para afirmar que el cristiano está equivocado si cree que su Dios es único y no es mitológico. Pero la verdad es que la tradición profética del Dios de la Biblia es la única en haber perdurado por tantos siglos y que ninguno de los dioses mitológicos vino a visitar la tierra en forma real, corpórea y concreta, como Cristo sí vino, y es esto lo que hace único en comparación a otros dioses al Dios cristiano. Además, Cristo no solo es algo concreto, sino universal. Esta idea corresponde, es el que mejor defiende esto, es el teólogo alemán Paul Tillich, en su libro Teología Sistemática, y hay otros escritos que, bueno, hay autores que cuando hablan de él hacen referencia a la idea esta de Paul Tillich, de decir que el cristianismo parte de un hecho concreto en la historia, de un acontecimiento histórico, el cual constituye una revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, al ser Cristo algo concreto, al haber existido, ya de por sí este hecho es algo fuerte para los creyentes, ¿no? Esto abre paso pues a todo este movimiento cristiano. Bueno, luego de esto, el autor Asdrúbal hace una clasificación de los creyentes en dos grupos, sin antes aclarar que gracias a sus redes sociales
ha llegado a la conclusión de que las únicas razones para que un creyente sea creyente no son la razón ni el conocimiento, sino el miedo y las dudas. Y es realmente curioso que de todas las posibles causas psicológicas que pueden darse para que alguien se haga creyente, el autor solo encuentra el miedo y la duda. No sé si entendí bien, porque alguien que no tenga miedo ni dudas tampoco podría ser un ser humano. Lo que pasa es que entre ateos activistas existe el complejo de ser superiores intelectualmente al creyente, y esto lo notaremos muy bien en la mencionada clasificación de los creyentes que Asdrúbal Valenzuela realiza. O sea, sí, en general he notado que en las redes sociales la mayor parte de los activistas del ateísmo muestran una conducta mm, de que son superiores intelectualmente, por lo menos a todos los creyentes. Ahora, esta conducta se replica entre los seguidores, que piensan que por ser ateos, bueno, ya son inteligentes, ¿no? O es de inteligente ser ateo, digamos, como he visto en amigos que consideraban que todo hombre inteligente es ateo. Entonces, son para, no, ¿cómo decir? Estos son, pues, eh, formas de estigmatizar a veces tanto al ateo como al creyente, que van gobernando el pensamiento, y a veces nos dejamos llevar sin tener la información adecuada. Entonces, a ver, vamos avanzando. Comienza indicando que lo que hace a ver, bueno, luego de aclarar de que lo que hace al creyente que crea no es la razón ni el conocimiento, sino el miedo y la duda, separa a los creyentes en dos grandes grupos: los creyentes porque sí y los creyentes por herencia. Del primer grupo dice: a este grupo me refiero a todos esos creyentes que no tienen la más mínima idea del Dios que siguen, no conocen nada del mismo, y el único libro que habla de su Dios se nota que lo desconocen totalmente, hasta ni conocen versículos o cosas que dice él mismo. Estos son los típicos que solo te insultan por no creer o te dan las bendiciones por no creer. Pero si les preguntas por qué motivo creen ellos mismos, ni ellos mismos saben. Son los que no saben que existe en la actualidad más dioses que distintos países, en distintas culturas, y piensan que solo el suyo, él es el único que existe. Bueno, de esto me parece exagerada la forma de subestimar al creyente, a tal punto de considerarlo un ente que prácticamente no sabe lo que hace, y lo estigmatiza de una manera tendenciosa hasta el punto de describir al creyente como un ignorante total. Veamos ahora qué sucede con el otro grupo de creyentes, el de los creyentes por herencia. Asdrúbal dice: este grupo de creyentes es los que sus padres les ponen en un colegio religioso, donde tienen la oportunidad de conocer algo más sobre el tema. Se cuestionan, pero por miedos y dudas más válidas, con mayor congruencia, con mayor lógica, y mantienen en la existencia de un Dios, y se mantienen en la existencia de un Dios. Para que los reconozcas, algunos de ellos hasta dicen que no creen en la religión como tal, pero sí en un ser divino o Dios. Concluye refiriéndose a todo esto: entre estos dos grupos de creyentes hay cosas en común: el miedo y las dudas, y al no tener respuestas de las mismas, se mantienen en la creencia como única respuesta. Bueno, hasta aquí tenemos un claro ejemplo de la forma prejuiciosa de parte de estas personas que alientan grupos activistas del ateísmo. Esta forma de subestimar al gran colectivo de los creyentes, como así lo llama en el libro que estamos analizando. Cabe mencionar al respecto
que esta conducta es generalizada entre la mayoría de los grupos ateos en las redes sociales. Lo mismo se manifiesta en memes, videos, supuestas conferencias, debates, etc. La anterior forma de clasificar a los creyentes, por supuesto, no parte de ningún estudio de diagnóstico, no parte de ninguna teoría académica ni científica, carece de toda metodología en su conformación, en general no es objetiva ni se basa en un análisis esmerado de la realidad socio-religiosa. No se puede ignorar todas las variantes sociales que hacen que los colectivos se involucren en actividades religiosas. No todo creyente está obligado a saber a la perfección toda la teología de su iglesia, denominación u organización religiosa, dado que la función de la religión dentro de las culturas es diversa. Dentro de lo que son las distintas manifestaciones religiosas, tenemos una gran parte de personas que lo hacen por motivos sociales, se sienten parte de una microsociedad religiosa en donde tienen seguramente un rol, una función, o simplemente hallan sosiego aislándose en su culto de todo el estrés de la vida cotidiana. Otros a su vez están involucrados con distintas manifestaciones religiosas por motivo económico y o comercial. Una fiesta religiosa puede generar la circulación de bastante dinero. Tenemos el aspecto político, con el que también la religión tiene estrecha relación. Entonces, por todo esto no podemos generalizar a todos los religiosos como personas que simplemente no saben lo que hacen o bien solo siguen una tradición heredada. Seguidamente el libro del ateo aclara, volviendo al tema de las causas para que el creyente crea, que existen dos factores para hacer que el creyente sea creyente, sin importar a qué grupo pertenece: las dudas y el miedo. Para el autor existen cosas en común entre los grupos de creyentes antes citados, el miedo y las dudas, y al no tener respuestas de las mismas, los creyentes se mantienen en la creencia como única respuesta. Estas dudas son del tipo existencial y como ejemplo menciona unas cuantas. ¿Quién creó el universo? ¿De dónde somos los humanos? ¿Quién originó el Big Bang? ¿Cuál es el origen de la vida? Seguidamente el autor Asdrúbal Valenzuela afirma que al respecto de estas preguntas la ciencia ha llegado a formular teorías que son valederas, pero que por limitantes en algunos temas hay cosas que no se pueden comprobar, y no habiendo respuestas concluyentes, los creyentes atribuyen lo inexplicable a la existencia de un Dios. Para Asdrúbal esta lógica es equivalente a la ignorancia. Ahora bien, entre los miedos que llevan a la gente a creer en la existencia de un Dios, nuestro autor cita los siguientes, a los cuales considera absurdos. Por no creer te vas al infierno, Satán te va a castigar, no eres hijo de Dios, no irás al cielo, el tal Dios castigará a alguien de tu familia, tendrás una enfermedad catastrófica. Y concluye esta parte diciendo que el hecho de que el creyente, al creer esto y use esta lógica, hace que Dios equivalga al miedo, y que por lo tanto la ignorancia y el miedo son situaciones mentales y no tangibles, y las mismas te llevan a buscar una respuesta que a mi modo de ver en el caso de la ignorancia es peligroso, porque no solo ignoras, aparte de no salir de esa ignorancia, cometes un doble error y le das una respuesta falsa como la existencia de un Dios. Eso es lo que nos dice Asdrúbal. En el caso del miedo, pues es penoso que lo sientan, ya que significa que la religión o nuestros padres lograron con total satisfacción que con algo que no existe, hacerte sentir algo real y darle una respuesta de Dios. Así termina diciendo esta parte de Asdrúbal en el libro negro del ateísmo, páginas 17 y 18. De todo esto puedo decir que el autor no solo subestima la inteligencia del religioso promedio, sino que también es prejuicioso con la idea de Dios. Al reducir a Dios a un producto de la ignorancia y el miedo, está mostrando prácticamente todos los prejuicios que siente hacia el cristianismo. De alguna manera nos indica, en otras palabras, que Dios solo sirve para dos cosas: dar explicación a lo que no podemos responder científicamente y para provocar miedo en las personas. Realmente podemos ver que es muy limitado el rango de funciones que Asdrúbal Valenzuela asigna a Dios y a la religión. Es realmente muy simplista pensar que de todas las causas psicológicas para que uno mantenga su fe o se haga religioso, el autor en cuestión atribuya
todo a un proceso de fe, de todas las posibles situaciones psicológicas que nos pueden llevar a creer. Para el autor, todo este proceso de fe se reduce a dos: a la ignorancia o al miedo, o a la ignorancia y al miedo, como se quiere entender. Entonces, bueno, hay que decirlo que este trabajo, esta clasificación, si se quiere, no tiene ningún tipo de investigación académica, no ha habido tampoco ningún asesoramiento metodológico en el que el autor se haya basado. En general es un trabajo basado en impresiones personales y rumores de los que se ha ido alimentando el autor del libro negro del ateísmo para componer su obra. O sea, no corresponde a una investigación metodológica ni ningún tipo de análisis serio para dar una clasificación de los creyentes, del tipo, o sea, de las características que él lo hace. Realmente también considero es una osadía, ¿no? Porque generalizar a las personas usando los famosos estigmas sociales es pues algo muy, bueno, es algo muy simplista y algo que nos da a conocer, o sea, nos dice también mucho de las intenciones de estos activistas del ateísmo en las redes sociales. Un detalle interesante que también se hace notorio es el hecho de que mencione que nuestros padres hayan logrado con total satisfacción, lo dice, engañarnos con algo que no existe. Esto me deja mucho que pensar, puesto que en un gran tramo de mi trabajo investigando grupos ateos en las redes sociales he notado una característica común entre estos activistas del ateísmo. Esta es una recurrente manifestación de molestia o resentimiento al haber sido manipulados de niños con las ideas religiosas que les fueron impuestas por el sistema, pero generalmente por sus padres. Esto siempre me ha hecho pensar que el motor o uno de los motores principales de los grupos activistas del ateísmo serían posiblemente traumas o al menos un latente resentimiento generado cuando niños. Aunque hay que aclarar que es muy posible que los resentimientos y traumas no sean siempre generados cuando niños. En testimonios ateos se encuentran situaciones en las que un fuerte resentimiento o incluso trauma o traumas religiosos pueden ser originados también cuando adultos. Sí, no me voy a detener en este punto, pero sí hay personas que han afirmado que el origen de su odio, o sea, no, que el origen de su molestia, si se quiere, hacia las religiones se ha producido por algún acontecimiento de adulto también, ocurrido cuando adulto. Hay este material, hay estos testimonios que se pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, por lo que creo que este capítulo permite evidenciar varios problemas de percepción de lo que es el creyente, por un lado. El autor asume en algún momento que el creyente promedio soslaya toda ciencia, toda lógica, toda filosofía, toda ley física, etc., para atribuirlo todo a Dios. Para Asdrúbal, Dios solo sirve al creyente para dar una respuesta a cuestiones existenciales. Y de hecho este concepto es correcto porque Dios es para nosotros la preocupación última, infinita y trascendental. El problema de Asdrúbal en su análisis es considerar que el creyente cree que ya sabe todo por el hecho de creer en Dios. O sea, reconozco que quizás esa actitud es la que asumen en muchas iglesias, ya los pastores, los líderes. Pensar que la Biblia tiene la respuesta a todo, por ejemplo. Que con practicar su culto ya tiene una vida llena.
Pero de hecho, esa también es una función importante de la religión. A lo largo de la historia siempre ha sido capaz de dar una estabilidad, de proveer estabilidad incluso social a los pueblos. Bueno, pero ¿qué es lo que hacen los activistas del ateísmo? Es entrar en este juego, de querer, de querer saberlo todo y llevar simplemente, lo que hace el ateo es llevar simplemente la contraria, replicando el mismo formato. Seguramente atribuir todo a Dios puede indicar ignorancia por parte de los creyentes, pero lo que Asdrúbal y muchos activistas del ateísmo no se dan cuenta es que pensar que por ser ateo uno ya lo sabe todo y puede descartar la fe de un solo plumazo, y pensar que por ser profesos ateos pueden debatir, denota aún un mayor exceso de confianza, que es falsa, por cierto, porque no hay mayor ignorancia que no estar consciente de nuestra propia ignorancia. O sea, eso lo dice Sócrates, ¿no? En definitiva, esta es una característica muy común que se nota en los ateos. Si bien critican a los creyentes que su arrogancia, ¿no?, por pretender saberlo todo, ellos también muestran una arrogancia clara y, y es generalizada. Esto lo van a notar en muchos casos. Ellos, no solo muchos ateos dicen saber la Biblia de memoria, saber la Biblia de tapa a tapa, conocer toda la Biblia, ese tipo de frases que van dando, sino que al ser ateos ellos sienten que tienen respuesta a todo, sienten que son más inteligentes que los demás, sienten que son los indicados para hacernos dar cuenta de la verdad, y hasta el punto de pensar que pueden debatir cualquier cosa y ganar esos debates. Entonces ahí es donde yo digo, la verdad, no hay mayor ignorancia que no estar consciente de nuestra propia ignorancia. Y esto es, como les decía, es una característica muy común de los activistas del ateísmo, que he notado, o sea, evidenciado en las redes sociales. Creen una vez más que por autodenominarse ateos lo saben todo, pueden refutar a cualquiera, creen que pueden debatir con cualquiera y ganar esos debates, sienten que pueden incluso debatir sobre cualquier tema. O sea, muchos ateos, al quedarse ya sin contenido, supongo, van agarrando y debaten de feminismo, cosmos, no sé, terraplanismo y cualquier tema que nada tiene que ver con el ateísmo. Entonces esta actitud también habla de más que complejos de grandeza, diremos, o narcisismo. Vemos cómo los ateos viven en un delirio de una ilusoria sabiduría, al final de cuentas. Y es así, de esta manera, como acaba este capítulo y mi análisis de este capítulo. Nos encontramos entonces el próximo video con el capítulo número 3 del libro negro del ateísmo del autor Asdrúbal Valenzuela. Gracias, hermanos, hasta luego.